Saludos hermanos y amigos, otra vez aquí estamos para estudiar la palabra del Todopoderoso. Espero que podamos comprender lo que Él quiere enseñarnos en este día. Voy a mostrar enseguida el documento que tengo preparado como guía, como bosquejo de lo que quiero presentar. Aquí está el título de nuestro tema de hoy, la función del Espíritu de la verdad en nuestras vidas. Y la lectura bíblica principal es esta, Juan 14:26, cuando el Maestro mismo, el Mesías, dijo a sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu de Santidad, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Ok? El Espíritu de Santidad es la traducción correcta, o digamos más correcta, del, del título hebreo Ruach HaKodesh. Que quiero hacer esa aclaración antes de seguir para que entendamos otra cosa que vamos a decir después. Si el Padre hubiera querido decir el Espíritu Santo, como casi todo el mundo traduce, habría dicho Ruach HaKadosh, porque Kadosh es un adjetivo, como es en español la palabra santo, ¿verdad? Pero no dijo Ruach HaKadosh. El escritor del texto hebreo dijo Ruach HaKodesh. Kodesh es el sustantivo de Kadosh, ¿eh? Mientras Kadosh es un adjetivo que describe a algo o a alguien, Kodesh es un sustantivo. Por lo tanto, siento que en hebreo dice Ruach HaKodesh, entendemos que lo más correcto es traducirlo en español como espíritu de santidad y no Espíritu Santo. Especialmente cuando en el mundo en general se ha confundido el asunto del título ese de Espíritu Santo como que se refiere a una persona, cuando en realidad el llamado Espíritu Santo no es una persona. Bueno, no es que ese sea el tema de hoy, ¿verdad? Pero de eso hemos estudiado otras veces. Pero sí quería aclarar eso para entender entonces otra cosa que viene después. ¿Ok? Entonces, pues aquí tenemos como introducción un par de pensamientos. El Espíritu de Santidad es una de las mayores bendiciones que el Mesías prometió a sus seguidores. Sin embargo, muchos no entienden plenamente su rol en nuestras vidas diarias. Este mensaje busca aclarar qué es el Espíritu de Santidad, qué hace por nosotros el Espíritu de Santidad y cómo la obra del Espíritu de Santidad transforma cada aspecto de nuestra vida si lo dejamos obrar en nosotros. Veremos cómo el Espíritu o ese Espíritu nos guía, consuela, fortalece y nos capacita para vivir conforme al propósito del Padre Yahweh. ¿Okay? Así que es básico para entender lo otro que vamos a mencionar más tarde, porque fíjense que el título dice el espíritu de la verdad, la función del espíritu de la verdad en nuestras vidas. ¿Acaso el espíritu de la verdad es otro espíritu distinto al espíritu de santidad? No, es lo mismo. Esa es la conclusión a la que queremos llegar hoy, como parte del tema, ¿verdad? No necesariamente es un tema teológico, sino más bien un tema de exhortación. All right. Entonces, vamos al título de la primera parte, la primera sección de nuestra presentación hoy. Es nuestro consolador, o sea, todo esto es el espíritu de la verdad, que es lo mismo que el espíritu de santidad. Es nuestro consolador y guía, ¿ok? Nos consuela en las dificultades y eso lo tenemos en, algo de eso tenemos en Juan 14:16 al 17, que le dice el Mesías a sus discípulos: y yo rogaré al Padre. Ahí nos enseña algo interesante. Nuestras oraciones deben dirigirse siempre al Padre. Muchas veces he oído a muchos cristianos orarle a Jesús, como ellos lo llaman,
Otros le he escuchado a otros orarle al Espíritu Santo, que ellos suponen que es una tercera persona de la Trinidad. Ambas cosas son incorrectas, hermanos. Toda oración debe dirigirse al Padre. Eso nos lo enseñó el Mesías mismo, no lo digo yo. Y él lo ejemplifica cuando dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad. Ajá. ¿Por qué aquí no dice que les daría otro consolador que es el Espíritu Santo? No dice eso. ¿Por qué no dice les daré otro consolador que es el Espíritu de santidad? No dice eso. Dice, les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad. Hermanos, ese título es fundamental para entender la palabra de Todopoderoso. Y casi nadie de los que yo escucho predicar hace esta aclaración. Lo que guía al creyente es, en su vida diaria, es el Espíritu de la verdad. ¿Y dónde y cómo se consigue el Espíritu de la verdad? Eso es parte del análisis que queremos hacer. ¿Dónde? ¿Cómo es que se consigue el Espíritu de la verdad? Porque dice que ese es el consolador. Aquí lo identifica claramente. El consolador que él prometió a sus hijos, a sus discípulos principalmente, es el Espíritu de la verdad. Grabémonos eso en nuestra mente, que tiene mucho que ver con entender correctamente el mensaje del Mesías. Bueno, pues ese Espíritu de la verdad nos guía a toda la verdad. Obviamente, esa es su misión, ¿verdad? Miren que Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, ese los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, basado en ese vocabulario, algunas personas concluyen que eso se refiere a otra persona. ¿Ok? Que el Espíritu Santo es una persona y que el Espíritu de la verdad es otra persona. No, hermanos, todo es la misma cosa. Este vocabulario aquí es, como les he explicado muchas veces, una, una manera, ¿cómo diríamos?, poética, figurativa o figurada de hablar. Es lo que llaman una metáfora, ¿verdad? Que es que se dice algo, pero que no hay que tomarlo literalmente. Como cuando se dice en la escritura que los árboles hablan, que los árboles dicen tal cosa, etcétera. Que los cielos alaban al Creador, que la naturaleza misma alaba al Creador. Bueno, eso es una metáfora, porque la naturaleza no es una persona. Eso es una manera de hablar para dar a entender algo, ¿verdad? En este caso, ese espíritu de la verdad que nos habla se encuentra, ya les voy a adelantar ese detallito. Ese espíritu de la verdad que el Mesías nos prometió como el consolador se encuentra en la palabra inspirada y escrita del Todopoderoso, en las Sagradas Escrituras, en otras palabras. Fíjense que cuando el Mesías dijo estas palabras, no se había escrito un solo libro de los que llaman ahora el Nuevo Testamento. No, no se había escrito un solo libro de los 4 llamados evangelios. Cuando él dijo estas palabras, no se había escrito una sola de las cartas de Pablo. Ni siquiera estaba Pablo en la escena. Ni siquiera había llegado Pablo a la conversión, ¿verdad? Y a la aceptación del Mesías. O sea que esto no está hablando de algo que existía en ese momento. Por eso dice que es cuando venga. Usted está leyéndolo bien. El Mesías estaba ahí presente, ¿verdad? Y ahora les va a hablar del Espíritu de la verdad. Y le dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, en ese momento eso era futuro. ¿Ok? Eso concuerda con lo que hemos estado diciendo, de que el Espíritu de la verdad
se manifiesta a través de las Sagradas Escrituras. Y de ahí la gran importancia crucial que tiene el estudiar las Sagradas Escrituras, el no conformarse con escuchar lo que nos dice otro, sino leer con nuestros propios ojos lo que dice la Sagrada Escritura, que es donde está el espíritu de la verdad. Y dice que eso metafóricamente nos hablará. ¿Acaso no decimos nosotros lo mismo cuando decimos la Biblia dice? Los predicadores siempre dicen, la Biblia dice tal cosa, ¿verdad? También dice, la Biblia nos enseña, ¿ok? Pero la Biblia no habla, la Biblia no es una persona. Por lo tanto, eso también es como en cierto modo una metáfora, en el sentido de que se le atribuye a un libro algo que es característico de una persona. Y por eso aquí dice que hablará todo lo que oiga y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. O sea, los apóstoles que escribieron las escrituras mesiánicas, dando testimonio del Mesías, hablaron todo lo que ellos oyeron, todo lo que se les inspiró, todo lo que se les dijo y lo que vieron. Y les haró, y les hizo, como dice, les hará saber, y les hizo, nos hizo saber las cosas que habrán de venir. Todo eso, los planes divinos, los planes para el futuro, la venida del Mesías, la segunda venida del Mesías, etcétera. Todo eso eran cosas futuras en aquel tiempo. Bueno, son futuras ahora la mayoría de ellas, pero ahora tenemos el espíritu de la verdad que nos habla a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. Es elemental, hermanos. No hay que complicarse la vida con ese concepto, con un concepto como ese. Un ejemplo práctico. Ok, como un GPS, se usa generalmente en inglés esa sigla, ¿verdad? Un GPS es un camino en un camino desconocido. El Espíritu de la verdad nos dirige por el sendero correcto en medio de la incertidumbre de la vida. ¿Qué cosa es el GPS? Bueno, eso es una tecnología moderna que está a disposición nuestra ahora mismo. Está en los celulares, en los teléfonos, o puede estar, ¿no? Si usted la pone. Y eso es una tecnología que si usted la activa en su celular y va viajando, por ejemplo, en su automóvil hacia una ciudad o hacia un sitio que a lo mejor usted no conoce bien, y le pone la dirección ahí, le dice a dónde usted quiere ir, dándole una dirección, y ese aparato, ese mecanismo, le va dirigiendo su viaje, ¿verdad? Le dice, tiene que dobla allí a la derecha, que sé yo cuánto, dobla a la izquierda, en tantos metros, pues dobla a la derecha, o etcétera, y le va dirigiendo con detalles increíblemente eh, precisos, hasta que usted llega al sitio. ¿Y quién lo guió? No fue una persona. Bueno, es algo que está grabado ahí en su teléfono. Gracias a la inteligencia artificial, su teléfono le habla. El teléfono no es una persona, ¿verdad que no? Pero le habla. Es una grabación. O sea, que esa es una manera de entender estas cosas, ¿verdad? No es que el espíritu de la verdad sea una persona que le está hablando, pero el espíritu de la verdad está contenido en algo que ahora se llama un libro, la Biblia. ¿Mm? Y eso le habla, en este caso, de manera diferente, porque usted tiene que leerlo, penetra por sus ojos hacia su cerebro la información. Es lo mismo que si otra persona le hablara. ¿Ok? Esto es como una comparación para que entendamos en base al mecanismo este del GPS, el GPS que nos guía por el camino. Así, el espíritu de la verdad que emana de la Biblia, de la Sagrada Escritura, si la estudiamos, porque si no la estudiamos, no hay manera, ¿verdad? Pero este mensaje es para los discípulos del Mesías, para los que estudian su palabra. Además, el espíritu de la verdad es una fuente de poder. Una fuente de poder es el espíritu de la verdad. Lo mismo que podemos decir del espíritu de santidad. Pero en este caso estamos recalcando de manera especial el concepto este del espíritu de la verdad, que es hasta un poco más fácil de entender que el concepto del espíritu de santidad. Porque el espíritu de santidad también es algo que el Padre pone en nosotros.
No es una cosa así etérea que en el espacio, ni es una persona que habla, sino es un poder que nos da el Padre. Y aquí está. Nos ayuda a cumplir la voluntad divina, para empezar. Cuando usted estudia la palabra e inspirada, cuando usted estudia las Sagradas Escrituras, cuando usted hace el hábito de estudiar, de leer y estudiar las Sagradas Escrituras, eso le ayuda a cumplir la voluntad del Padre, la voluntad divina y también la voluntad del Mesías. Porque en este caso el Mesías también nos habla en esa palabra, esas escrituras que pusieron por escrito los apóstoles, ¿verdad? En el caso de las escrituras mesiánicas. En el caso de las escrituras hebreas, pues fueron puestas ahí por escrito por los profetas, empezando con Moshe o Moisés, y por ahí para allá, ¿verdad? Todos los profetas que escribieron. Y todo eso nos ayuda a cumplir la voluntad divina, que es la meta de ese libro, el objetivo de esas escrituras. Y esto nos lo indica el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, cuando se le dice, pero recibirán poder. El Mesías mismo está hablando aquí ahora, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Santidad y me serán testigos. Ahí está. Eso era futuro también cuando él dijo esas palabras, pero se hizo realidad en el momento en que se cumplió. En el libro de los Hechos también se narra eso, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu de Santidad sobre los discípulos, no fue sobre todo el mundo, no fue sobre todos los creyentes. Había más de 500 creyentes, nadie sabe cuánto más. En ese tiempo, en el siglo I, poco después de la resurrección del Mesías, y lo dice otro pasaje, no lo digo yo, había más de 500 hermanos ya creyentes en el Mesías. Pero allí, en este momento, cuando desciende o es enviado el Espíritu de Santidad sobre los creyentes, había 120 personas, 120 creyentes, no personas cualquiera, ¿verdad? Creyentes, discípulos del Mesías, estaban allí, en eso que llaman el aposento alto, ¿verdad? Un segundo piso de una casa. Bueno, pues ahí está. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Santidad y me serán testigos. Por eso es que, hermanos, ahora mismo también necesitamos ese poder. Necesitamos ese poder del Espíritu de Santidad para ser testigos del Mesías, para ser discípulos y testigos de nuestro Salvador, de nuestro jefe, el Mesías, Yahoshua, ¿verdad? A quien llaman Jesús, todo el mundo lo llama Jesús, gracias al latín y al griego, pero que en el hebreo pues se llamó Yahoshua, pero también se utilizaba una abreviación que es Yeshua, que también es correcto porque se usa en los últimos escritos de las escrituras antiguas, del antiguo pacto, los escritos que se pusieron por escrito después del cautiverio, cuando regresó Israel a la tierra prometida, ¿verdad? A Israel, a tierra de Israel. Esos últimos libros en los cuales está Crónica, Primera y Segunda de Crónica, etcétera, pues allí se le llama Yeshua a Josué, a Josué, el ayudante de Moshe, ¿se acuerdan? Cuando sabemos que el nombre que le puso Moshe a ese muchacho fue Yahoshua. Y más tarde como que por la costumbre se abrevió a Yeshua. Lo que quiere decir que no es que esté incorrecto Yeshua, al contrario, pero es válido, pero hay que reconocer que es una abreviación de Yahoshua. Por eso es que nosotros acá en la asamblea utilizamos el nombre completo, que es el original, Yahoshua. Bueno, entonces lo importante es que necesitamos ese poder, ese espíritu de santidad, que también es el espíritu de la verdad, en nuestras vidas para poder ser testigos del Mesías, ¿verdad? Y poder dar testimonio de la verdad respecto al Mesías. Otra cosa que hace por nosotros es el que nos da valor
para testificar y servir. ¿Ok? Nos da valor. Hermanos, en estos tiempos modernos especialmente, hace falta valor para hablarle a muchas personas que son rebeldes. ¿Verdad que sí? No todo el mundo recibe este mensaje así con amabilidad y diciendo, oh, gracias por este precioso mensaje. No, mucha gente son rebeldes a la verdad y incluso algunos lo que les gusta es polemizar, discutir, contradecir lo que uno les enseña, ¿verdad? Algunas personas, no digo todos, pero siempre algunos hacen eso. Así que hay que tener valor, aparte de otros problemas que hay, ¿verdad? Incluso es hasta peligroso a veces salir a la calle. A veces nada más que salir a la calle es peligroso, ¿verdad? Debido a los accidentes de automóviles, debido a otros problemas como asaltos, bueno, usted sabe. Usted sabe lo que se dice todos los días por las noticias, ¿verdad? Entonces hace falta valor para ser testigos de el Mesías, como así para ser testigos de Yahweh también, Padre, ¿verdad? Bueno, eso nos dice en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7. Dice, porque, está hablando ahora el apóstol Pablo, no nos ha dado Yahweh un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está. ¿Mm? Qué lindo. Ese poder, eso que nos ha dado el Padre Celestial, que se le llama a veces espíritu de santidad y a veces se le llama el espíritu de la verdad, no es un espíritu de cobardía. Es un espíritu de valor, aunque no lo dice ahí, pero se sobreentiende. Y es un espíritu de poder y sobre todo de amor por las almas, por las personas y de dominio propio. En el sentido de que si usted le presenta el mensaje a una persona que no es creyente y esa persona le sale, como dicen en la calle, de atrás para adelante, o sea, le sale con rebeldía o con contradicciones, usted necesita dominio propio sobre todo para no responder de la misma manera. ¿Ok? Eso es bien importante. Si la persona viene agresivamente hacia usted en términos verbales, ¿verdad? Usted no le va a contestar agresivamente, porque entonces estaría demostrando que no tiene el espíritu de la verdad. Usted va a contestarle con amor, con mansedumbre, con humildad, con respeto, siempre respetando la opinión y las actitudes de la otra persona. Eso es importante también, ¿verdad? Todas estas cosas nos enseña el espíritu de la verdad que está en la palabra del Todopoderoso. Todo eso está escrito. Lo que yo hago hoy es recordar solamente algo que ya se ha escrito y que se ha dicho muchas veces. Ok, un ejemplo práctico de esto. Como los discípulos en Pentecostés, ese espíritu nos transforma de temerosos que somos a veces a valientes en la fe. ¿Qué pasó allí en el día de Pentecostés que se narra en los primeros dos capítulos, especialmente capítulo 2 del libro de los Hechos, escrito por el discípulo Lucas? Ok, ¿qué sucedió allí? Una vez que recibieron el espíritu de santidad, en ese momento, en ese día especial, que era una de las fiestas sagradas que manda la enseñanza de Yahweh, la Torá, como se dice en hebreo, que es la voluntad de Yahweh para su pueblo. Una vez que estaban reunidos allí para celebrar esa festividad, que a diferencia de lo que enseñan algunos maestros cristianos, no ha sido abolida, está todavía en la palabra y se requiere una observancia especial, un servicio especial en ese día, en esos días de lo que llaman ahora Pentecostés, ¿verdad? Que en hebreo se llama Shavuot, que es, aunque no significa, Pentecostés es una palabra griega, ¿verdad? Un nombre griego que se le dio a esa festividad. En hebreo, la palabra Shavuot significa semanas y se le llama la fiesta de las semanas. Pues fíjense que los discípulos ahí, después de la muerte y resurrección del Mesías, estaban celebrando todavía la fiesta de las semanas. Es un detalle interesante, porque también es algo que debemos hacer nosotros. Ahora, en ese día sucedió
porque esa es una fiesta, a diferencia de otras fiestas que duran, por ejemplo, una semana, pues esta festividad de la Shavuot dura un solo día, por lo menos lo principal de la fiesta ocurre en el día 50 después del Pesaj, de la Pascua. Pues en ese día, según la promesa que el Mesías le había dado a sus discípulos, fue derramado el Espíritu de Santidad sobre los 120 que estaban allí. Fíjense que en la Escritura se usa la palabra derramado. No se habla así de una persona, ¿verdad? Se habla así de un poder. O sea que no fue que se le dio a ellos la persona, lo que supuestamente llaman la tercera persona de la Trinidad, que se les dio allí, no. Se les dio un poder. Y ese poder es el Espíritu de Santidad. Es lo que llaman el Espíritu Santo ahora. Bueno, pues, ¿y qué pasó allí? Además de eso, que oyeron un ruido, como un viento fuerte. Interesantemente, la palabra para viento en hebreo es la misma palabra para espíritu, ruach. ¿Okay? Ruach significa un espíritu y ruach significa también viento, el viento que sopla. Y es curioso que en ese momento se escucha un ruido como de un viento tempestuoso. Y ese era símbolo de la presencia del Espíritu de Santidad que se le estaba dando a esa gente. ¿Y qué efecto o resultado tuvo esa presentación o esa infusión, por decirlo de alguna manera, del Espíritu de Santidad en los creyentes que estaban allí? Dice que empezaron a hablar en otros idiomas. ¡Wow! Eso no es una fantasía. No es que empezaron a decir guarra, bla, 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 y esa balbuceo que se acostumbra hoy día algunos, ¿verdad?, a hacer. No. Y lo dice allí, empezaron a hablar en lenguas. Pero ¿qué son lenguas? No es un balbuceo como se hace en el día moderno. Es el don de hablar en otros idiomas desconocidos para el creyente que está hablando. ¿Y cómo sabemos eso? Porque allí lo dice, le hace el capítulo otra vez de Hechos capítulo 2, y vea que la gente decía, pero ¿cómo es esto? Estos hombres, y parafraseando yo ahora un poco, ¿verdad? Estos hombres ignorantes de Galilea ahora están hablando nuestro idioma. Ahí había gente de muchos países, eran judíos todos, los que estaban allí celebrando la festividad de Shavuot, pero eran judíos que vivían en distintos países y menciona allí los nombres, algunos nombres por lo menos menciona, de los judíos que había allí. Y cada uno de esos judíos, por lo menos quizá por grupitos, dos o tres quizás de un país y dos o tres de otro país y así, hablaban idiomas diferentes. Por eso ellos se asombraron cuando dijeron, pero ¿cómo es esto que ellos están hablando en los idiomas que nosotros hablamos cuando ellos son gente ignorante? Quizás no lo dijeron de esa manera, ¿verdad? Pero ellos sabían que los discípulos originales eran hombres sencillos, ¿no? No necesariamente ignorantes, pero hombres sin una cultura grande, ¿verdad? Eran pescadores, algunos, otros labradores y otras funciones, otros oficios. Así que ese espíritu de santidad que recibieron en ese momento les dio el poder, la capacidad de hablar en los idiomas de la gente que estaban allí. Si hubiera sido, por ejemplo, suponiendo que hubiera sido en este momento, ¿verdad?, en este siglo XXI, pues quizá oirían a unos discípulos hablando en español, otros discípulos hablando en inglés, otros en francés, otros en alemán, otros en hebreo, etcétera. Eso fue lo que oyeron. Eso fue lo que sucedió allí. No era en jeringonza que hablaban, era en idiomas reales. Es una de las capacidades que da el Espíritu de Santidad a los discípulos, no a todo el mundo tampoco, a los discípulos del Mesías. Y ahí está, espíritu de personas valientes. Además, ¿por qué decimos que eran valientes? Hermano, porque eso allí era como esa situación allí fue tomada como por los otros oyentes que estaban por allí, ¿verdad? Que a lo mejor no eran discípulos, seguramente no eran discípulos y se burlaban de ellos. Y algunos pensarían que estaban borrachos,
y otros pensarían que se volvieron locos. Entonces, por eso es que el apóstol, cuando va a dar su discurso, les dice: hermanos, no piensen que estos están borrachos, porque es muy temprano todavía. Eso quiere decir que la gente, por lo menos en aquel tiempo, no acostumbraba a, ¿sabe?, beber licor muy temprano. Usualmente se hacía de noche o en la tarde. Así que él les dice: no es que ellos están ebrios, esto es, y ahí les dio la explicación de lo que es eso, ¿verdad? Por eso es que eso era algo extraordinario. Entonces allí nació, en cierto modo, vamos a decir, renació, porque ya existía la asamblea de Yahweh, la congregación de Yahweh, renace allí otra vez como congregación del Mesías también, de Yahweh y del Mesías, Yahoshua. Y había que ser valientes para enfrentar las críticas y las objeciones de esa gente que estaba por allí criticándolos, ¿verdad? Y condenándolos por esa situación. Bueno, pues hoy día pasa igual, ¿verdad? A veces hay que tener valor para enfrentar objeciones, oposiciones que nos presentan algunas personas hoy día cuando les hablamos de la verdad de las Sagradas Escrituras. Bueno, ese espíritu también nos santifica. La palabra santifica se usa mucho en español. Es una traducción usual de la palabra hebrea para santificar, ¿verdad? Kodesh, santidad, Kadosh, santo, etcétera. Pero también significa, y quizá con más propiedad, el acto de consagrar, o sea, nos consagra, nos dedica. El Espíritu de Santidad nos consagra, nos aparta del mal, del mundo, para dedicarnos al Padre Celestial, ¿ok? O a una misión, la misión que Él nos ha encomendado. Entonces, todo eso está, pues, implicado en la palabra Kodesh, en este caso, que nos santifica. Y aquí está el subtítulo interesante: nos cambia a imagen del Mesías. ¿Ok? Vamos a ver eso. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 18, nos dice: por tanto, nosotros todos, hablando él a sus discípulos, a los creyentes, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Yahweh, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Yahweh. Ahí está. Entonces, el Espíritu de Santidad es un poder que se nos da y nos transforma a la imagen de Yahweh. O sea, en términos de santidad, de consagración, de apartarse del mal, es lo que hace por nosotros el Espíritu de Santidad, ¿verdad? Si lo quiere más claro, pues no sé qué otra descripción o explicación pudiera yo dar de lo que significa ser santo. Ser santo no es andar por ahí así con un aspecto así como de santurrón, ¿verdad? Y ser buena gente. Pues lo de ser buena gente puede ser parte del asunto, pero no es necesariamente eso. Hay personas que no creen en nada y son buena gente. ¿Ok? Entonces, es un espíritu de consagración, de apartarse del mal, de dedicación, dedicarse al Padre y hacer su voluntad. Eso es lo que quiere decir que nos santifica. Y dice ahí que somos transformados. Eso es una transformación. Algunos de nosotros eran personas, algunos entre nosotros eran personas blasfemas, por ejemplo, antes, ¿verdad? El Espíritu de Santidad los va transformando hasta que dejan de hablar así vulgarmente y con blasfemias y con insultos. Algunas otras personas eran quizá ladrones antes. Algunas otras personas eran quizá mentirosos compulsivos. Siempre estaban diciendo mentiras. Entonces, pues, en eso también los transforma el Espíritu de Santidad, ¿verdad? A la imagen de aquel que nos da ese Espíritu de Santidad.
Y no es que seamos perfectos, no lo somos, pero cada vez más nos vamos asemejando poco a poco a través de la infusión de ese espíritu de santidad y que viene a través de la palabra escrita del Padre. Vamos transformando nuestro carácter, nuestra manera de hablar. Ya no somos insultantes como antes, ya no somos peleones, ya no somos mentirosos, compulsivos. Por lo menos a veces puede ser que alguien diga una mentirita de vez en cuando, ¿verdad? Y no estoy justificando eso. La mentira, sea grande o sea pequeña, es mentira. Pero que quiere decir que ese es un proceso en el que nos pone el Espíritu de Santidad, que uno va poco a poco cambiando su genio malo, su mal carácter, su manera de hablar vulgar, vamos a decir, o ofensiva. ¿Eh? Así es, poquito a poco. Ok, eso produce también un fruto espiritual. Mire lo que dice Pablo también escribiéndole a los creyentes de Galacia, la carta a los Gálatas 5, capítulo 5, 22 al 23, dice, más el fruto del espíritu. Fíjense que puse en letra negrita la palabra el artículo, ¿verdad? El, más el, o sea, quiere decir que no es que son muchos frutos del espíritu. El fruto del espíritu es poli o es plural. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es sinónimo más o menos de humildad, templanza. Hermano, esto no es un pasaje para leerlo simplemente. Tenemos que preguntarnos, ¿ama usted? ¿Es una persona amorosa? ¿Mm? Si ha recibido el Espíritu de Santidad, ¿es una persona de amor? ¿Es una persona gozosa, alegre? ¿O es una persona que siempre está triste? ¿Ah? ¿Tiene usted paz? Si tiene el Espíritu de Santidad, ¿tiene usted paz? ¿Es una persona pacífica o es una persona peleón? ¿Tiene usted paciencia? A veces la perdemos, ¿verdad? Me incluyo, a veces la perdemos, sí, pero no es siempre. ¿Es usted una persona paciente? ¿Tiene paciencia con los demás, con los que se oponen con los que no creen igual que usted o con los que no se sujetan a sus deseos, por ejemplo, en el matrimonio, ¿verdad? ¿Es usted una persona benigna, que es más o menos sinónimo de bondadoso? ¿Ok? Benigno también implica que no es una persona que no le hace daño a nadie. Benigna, como una enfermedad, ¿verdad? Haciendo la comparación de la enfermedad. Una enfermedad grave es una cosa y una enfermedad benigna es otra. Un tumor, por ejemplo, canceroso es grave, pero hay ciertos tumores que no son cancerosos y no causan la muerte, pues se dice que es un tumor benigno. Qué fea palabra para compararnos, ¿verdad? Con un tumor. Pero bueno, es para tener claro qué es ser benigno. Benigno no es solamente que es bondadoso, es que no le hace daño a nadie. En parte, ¿verdad? Eso es uno de los significados. Una persona benigna, no es maligna, no es dañina. Entonces, es usted bondadoso, ¿verdad? Que no son sinónimos, pero hay sinonimia, ¿verdad? Sinonimia en la gramática española se dice de la diferencia que hay entre dos sinónimos. Entonces, pues benignidad y bondad no es exactamente lo mismo, que son hermanas. ¿Right? Entonces, también es usted una persona de fe o es una persona que no confía en nadie y en nada. Es triste, hermano, no confiar en nadie. Ok, eso es diferente a decir que no confiemos en todo el mundo. No podemos confiar en todo el mundo, eso está bien. Pero no confiar en nadie, ya eso es un extremismo. Entonces, una persona de fe es una persona también que confía. O sea que la palabra fe puede ser sinónima
al menos en algunos casos de confianza, de la palabra confianza también, ¿ok? Y es usted una persona mansa, mansedumbre. Mansedumbre, como dije antes, es un sinónimo de humildad. Una persona mansa es lo opuesto de una persona rebelde, mientras que una persona humilde es lo opuesto de una persona orgullosa y jactanciosa. ¿Ve? Aunque son sinónimos, hay sinonimia también. Mansedumbre es ser manso, no rebelde, no rebelarse contra la verdad, por ejemplo, no rebelarse contra nada, en realidad, excepto sea, a menos que sean conceptos de ciertos conceptos políticos que hay, ustedes saben que si hay un dictador que oprime al pueblo, eso se ve, eso se conoce hoy día, ¿sí o no? ¿Hay de eso hoy día o no? Cuando hay un dictador que oprime al pueblo, hermano, es correcto rebelarse contra ese este, opresor que oprime al pueblo. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo, no es a lo loco. Y templanza, ok, templanza también se puede decir temperancia, por ejemplo, en el beber y el comer. La temperancia quiere decir no comer en exceso, no beber en exceso, de lo que sea. Eso es temperancia, también es templanza, pero también se puede ser templado no solamente en cuestión de comer y beber, templado también en nuestras actitudes, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de corregir a otras personas, por ejemplo. ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado cuando corregimos a otras personas, especialmente si no son de la familia. Cuando es de la familia es más fácil, ¿verdad? Pero también eso quiere decir que hay que corregir con respeto. Hay personas que les gusta estar corrigiendo a los demás, pero no los respetan. Les hablan mal, no los respetan. Entonces eso es falta de templanza. Uno de los frutos o una de las partes del fruto del espíritu de santidad es la templanza. Right? Un ejemplo práctico de eso. Como un agricultor que cultiva un campo, el espíritu de la verdad cultiva en nosotros virtudes que reflejan el carácter del Mesías. Ahí está. El espíritu de la verdad. Por eso que quise aclarar desde el principio. El espíritu de la verdad no es una cosa así etérea por ahí, que algo que, como una nube que baja del cielo, nada de eso. El espíritu de la verdad está sembrado, implantado en la palabra inspirada de las Sagradas Escrituras. De ahí es que emana. Entonces, eso nos va cultivando a nosotros. ¿Ok? Virtudes que reflejan el carácter del Mesías. ¿Ha logrado usted eso, hermanos? O sea, ¿ha logrado el Espíritu de Santidad eso en usted? Bueno, pues casi seguro yo puedo decir que sí, que ha logrado mucho de eso en mis oyentes, porque mis oyentes en este momento son personas creyentes, ¿verdad? Yo no visualizo aquí escuchando esto, ya sea en la grabación o en vivo acá con nosotros, personas que, por ejemplo, ateos y personas perversas, bandidos, ellos no se ponen a escuchar esto. Si usted está escuchando esto, porque usted es una persona buena generalmente, ¿verdad? Hasta donde puede llegar ese concepto. Y ese cultivo que va sucediendo en su vida y en mi vida a través de los años es la obra del Espíritu de la verdad. No es así por arte de magia que cambiamos y nos parecemos cada vez un poquito más al Mesías. No es por arte de, qué sé yo, de magia, por decirlo de alguna manera. Es por la acción del Espíritu de la verdad que emana de las Sagradas Escrituras y nos va transformando poco a poco, poco a poco, a través de los años. A algunos les toma años, a otros les toma meses. Dudo que se logre eso en cuestión de días. Puede pasar, pero no siempre pasa así. Y la conclusión, por eso no sé si les dije que hoy iba a ser breve el mensaje, pero de todos modos, pues así estamos haciéndolo. La conclusión, vamos ahora a la conclusión.
El espíritu de la verdad desempeña un papel crucial en nuestras vidas como creyentes, hermanos. Es importante. Nos consuela en tiempos difíciles. Nos guía hacia el bien. Nos capacita para servir con poder y nos cambia para ser más como el Mesías. Su obra en nosotros es continua, personal y esencial para cumplir el propósito de Yahweh en nuestras vidas. ¿Ok? Si usted no ha llegado a ese punto, pues siga tratando, siga buscando, siga estudiando la Sagrada Escritura y sobre todo siga orando y pidiéndole al Padre entendimiento y pidiéndole más de su espíritu de verdad y de santidad. La invitación final para ustedes: ¿está usted permitiendo que el espíritu de la verdad obre plenamente en usted? Porque si usted no lo permite, usted puede leer la Biblia. Es más, hay personas que yo conozco que son personas, válgame, no me gusta decirlo, pero incluso conozco personas malas que han leído la Biblia y que los que no han cambiado en nada. Entonces, porque eso es algo, esa transformación es algo que uno tiene que permitir, que aceptar en la vida propia. Y entonces, según va estudiando, va siendo transformado. ¿Está usted permitiendo que el espíritu de la verdad obre plenamente en usted? Esa es la pregunta que dejo en este día ante ustedes. Si desea una vida llena de poder, de verdad y de cambio, hermano y amigo, acérquese al Padre, pídale que con su espíritu de verdad le guíe y llene cada área de su vida. El poder de ese espíritu emana de la palabra de Yahweh, la Sagrada Escritura. ¿Ok? Recuerden, hermanos, porque todos los que son guiados por el espíritu de Yahweh, estos son hijos de Yahweh. Romanos 8:14. Eso lo dijo el apóstol inspirado, Pablo, inspirado por el Espíritu de Santidad. Pablo, Shaul, en el siglo I, en una carta que le escribió a los creyentes de Roma. Por eso se llama así, carta a los Romanos, capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Yahweh, estos son hijos de Yahweh. Qué lindo, hermano. Qué lindo es ese concepto, ¿eh? Somos hijos de Yahweh y cumplimos eso, sí. Si somos guiados por el Espíritu de Yahweh, somos hijos de Yahweh. Eso no lo digo yo, eso lo dijo un, podríamos decir, hasta profeta inspirado, que se llamó Shaul en hebreo y Pablo en latín. Hermanos, vivamos en el poder del Espíritu de la verdad. Esa es mi exhortación, mi llamado para todos, mi invitación para todos mis hermanos en este día. ¿Ok? Como tenemos aquí en esta, digamos, letrero que tengo acá a mis espaldas, Besorat Olam. Eso significa la buena noticia eterna. Este mensaje, al igual que muchos otros que hemos presentado nosotros y que han presentado muchas otras personas a través de los años al mundo, es parte de eso. La Besorat Olam generalmente se traduce como el Evangelio eterno, ¿verdad? Pero literalmente significa la buena noticia eterna. Y también significa, se puede traducir la buena noticia de eternidad. Les invito a que continúen estudiando la Sagrada Escritura y que permitan ustedes, y yo trataré también de permitir que ese espíritu de la verdad obre en mí y obre esa transformación de mi carácter, de mi genio, ¿verdad? De toda las cosas que tienen que cambiar en mi vida. Así que, queridos hermanos, con esto me despido entonces de todos los presentes y los que están escuchando. Hasta la próxima semana, que volveremos a presentar algún tema, no necesariamente yo, pero alguien
en el sábado por la mañana presentará algún tema de las Sagradas Escrituras. Entonces, pues, hasta la próxima. Shalom.